Iniciamos un nuevo tema del bloque 1 del proyecto ERA. En este caso es el tema número 4, llamado Los planetas. Esta es la sesión 1 que corresponde al área del español. Tengo que decirte que es una sesión muy corta, en páginas y en contenido, pero muy laboriosa para el estudiante, pues tiene que procesar la habilidad de la redacción sobre un contenido específico, como tú lo vas a ver. Este tema número 4 está ligado a los tres primeros: el 1, el Big Bang, la teoría sobre el origen del universo; el tema número 2, que es sobre las estrellas; y del tema número 3, que es sobre el Sol y la Luna. Ahora el tema 4 es sobre los planetas. En el apartado Nos Conectamos, que como ya sabes es el apartado donde nos introducen al tema, viene este texto que se llama Los asteroides. Tienes que ponerle mucha atención, pues en esta sesión todo o casi todo depende de lo que vas a hacer de este texto. Léelo con mucha calma, subraya los nombres de algunos personajes que ahí aparecen o figuras centrales de la narrativa, y anótalo por ahí o tenlo presente para que lo utilices en las siguientes páginas. En este apartado, que es el de Nos Conectamos, es la introducción sobre los planetas, como en el 2006 Plutón dejó de ser el noveno y actualmente se cree que se originó en una parte del espacio y se quedó atrapado en nuestro sistema solar debido a la gravedad. En este texto de los asteroides, pues se te va a explicar básicamente que los asteroides son rocas que están girando alrededor del Sol y que casi todos provienen de las órbitas de Marte y de Júpiter. Con este texto vas a avanzar al apartado Nuestras pistas, donde se te va a pedir que completes estas frases, estas oraciones, que básicamente son definiciones, y estas definiciones también son a la vez las pistas para armar un crucigrama, que es el que tienes en la parte inferior derecha de la pantalla. Entonces, por un lado, con el texto, completas las definiciones, las palabritas que ahí faltan, y por el otro lado, haces el crucigrama. También es una sesión que básicamente todo gira en torno a que trabajes en la redacción, pero estas son las bases. Nuestras pistas y el de Nos Conectamos son clave para cualquiera de las tres actividades que te pida tu maestra o tu maestro. Pues después de encontrar estas definiciones y hacer el crucigrama, es ahora el momento de ampliar la información sobre estas definiciones o sobre estos cuerpos celestes. En la actividad básica del triángulo, en la actividad del rombo y en la actividad del pentágono, se te pide lo mismo: elaborar una historia. Se te pide también tomar como personajes principales a las definiciones o conceptos de aquí. Son 5, de ahí hay que tomar tres palabras, o de las 3 definiciones crear los 3 personajes de las historias. En las 3 actividades te van a pedir una historia. ¿Cuál es la diferencia entre las 3 historias? Básicamente los detalles que te piden para la historia. Mientras en la actividad del triángulo, la historia es, además de incluir diálogos entre los personajes, es una extensión más breve, porque los detalles es simplemente poner a conversar a los personajes y que tenga un sentido la historia. Pero ya en la actividad del rombo, se te pide, por ejemplo, que nombres a los personajes, que es aquí donde te voy a enseñar, que nombres a tus personajes tomando sus características,
para escribir una frase que describa a cada uno. Por ejemplo, si elegiste el sol, podrías escribir se llama Solu y es muy activo por toda la energía que tiene. También te piden que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Y en la actividad del rombo, lo mismo que te acabo de decir, solo que aquí te piden agregar a lo que harías en la actividad del triángulo y del rombo, aquí se te pide agregar escenarios en los que se desarrolla la historia, describir los escenarios. Entonces, esa es la diferencia, pero las tres son historias creadas con las definiciones de nuestras pistas. Por eso te decía desde el principio, toma en cuenta lo que dice el texto de los asteroides para las definiciones, para el crucigrama, y de ahí saldrá el material para tu actividad del triángulo, del rombo o del pentágono. Y eso es todo. Bueno, habrá que redactarla. Se te ha de pedir que hagas la redacción en el cuaderno, ya sabes, poniendo los datos básicos, el bloque, el tema, el nombre del tema y la sesión, que en este caso es la 1, correspondiente al área del español. Después, en un paso más allá, vamos a ir más a lo práctico y al compartir en grupo. Hay que leer la historia que se escribió y responder estas preguntas para verificar si la historia tiene contenidos de narrador. En la historia se entiende por qué los personajes interactúan y conversan, se explica qué pasó antes. ¿Es suficiente leer los diálogos para saber por qué conversan los personajes y cuáles son sus motivaciones? ¿Se comprende el contexto o entorno en que se encuentran los personajes? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué quieren o qué buscan? Si respondiste no a alguna pregunta, vuelve a tu historia para incluir o ajustar lo necesario. Si respondiste sí a las 3 preguntas, ya casi terminas tu historia. Para iniciar la historia, agrega un párrafo o una frase con voz de narrador que se relacione con las descripciones de tus personajes. También usa la voz del narrador para concluir la historia. ¿Qué tipo de texto narrativo es tu historia o cuál se acerca más? ¿A cuál se acerca más según tus características? ¿A una novela, a un cuento, a una leyenda, a una fábula, a una anécdota o a un mito? Explica por qué la clasificaste así. Y el paso final para terminar la historia es dibujar a tus personajes. Por eso te digo que es una sesión corta en cuanto a contenido y explicación, pero laboriosa en cuanto a las actividades que tienes que desarrollar en el libro y en el cuaderno. Finalmente, en el apartado compartimos, que es el apartado que cierra la sesión, se te pide leer la historia en voz alta a tus compañeros, después responder también estas 2 preguntas finales. ¿Con cuáles de los personajes te podrías identificar más y por qué? ¿Por qué es importante el narrador en la historia? Y estas preguntas son para redondear lo que era el objetivo de la sesión. Que tú redactes, que le des sentido, que entiendas lo que es un inicio, un desarrollo, un cierre. Que le des vida a los personajes, que le des vida a los escenarios, que tomes en cuenta los detalles, que tomes en cuenta que la historia tenga un sentido, una hilación, un orden, que tenga vida la historia y que te des cuenta por qué puede ser una buena historia escrita, pero si carece de un buen narrador, puede ser una historia mal contada. Así que esta es la sesión 1 del tema 4 de los planetas. Nos vemos en la siguiente sesión, que es la número 2, que corresponde al área de las matemáticas.